todos. Gracias por acompañarnos en esta grabación más para la revista Motu Cordis. Ahora estamos platicando de el Día del Médico. Coincide la edición de la revista con que acabamos de festejar el Día del Médico y es un momento para reflexión y en lo que hemos escrito en la revista nos da para reflexionar algunas cosas. Se ha vuelto muy popular, se ha vuelto muy normal hacer días para festejar muchas cosas, ¿no? Me recuerdo de manera no muy grata el Día de la Mujer, en que todo el mundo está felicitando a las mujeres por esto y resulta que es más bien una conmemoración casi de luto, ¿no? El Día del Médico tendría que alejarse un poco de esta tendencia que a veces es inclusive mercantilista para caer en... Bueno, la historia nos ayuda a entender un poco de qué se trata esto, y la historia es interesante porque el Día del Médico en México se festeja cuando se renueva o se cambia el programa de estudios. De hecho, la denominación de la Universidad de la Real y Pontificia Universidad de México a la Universidad de México como ya un ente separado de la Iglesia. Y en estos cambios se juntan las carreras quirúrgicas con las médicas y da origen a lo que es hoy la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces esta fecha es muy interesante porque implica un cambio en muchas cosas, no solo en la política y en la educación del país, sino también en lo que es la formación como tal del médico, ¿no? Quitándolo un poco de esta carga religiosa que tenía y llevándolo a una situación que implica la cirugía en combinación con la medicina clínica, y bueno, el cambio profundo que implica para la educación en general a nivel nacional esta separación de la Iglesia y de la influencia de España. Bueno, la influencia no se acabó, ¿no? Tuvimos influencia española, después hay influencia francesa en la medicina mexicana y después hemos mal copiado el modelo norteamericano, que por cierto no es muy exitoso, pero bueno, por lo menos hay un intento de separación explícito de la religiosidad, de la corona, y se toma un modelo que podríamos llamar mexicano de medicina y se unen las áreas quirúrgicas con las médicas. Ahí nace esta Facultad de Medicina que tan exitosa ha sido, y ahí ese día se utiliza para conmemorar el Día del Médico. Entonces la historia es buena, la historia es rica en la celebración del Día del Médico, específicamente en México. Llama la atención no encontrar un día universal del médico, ¿no? Uno pensaría que es una profesión noble, involucrada en el bienestar de la humanidad y que, bueno, para lo mejor habría que tener un día para festejar a todos los médicos del mundo, y no es así. Curiosamente no es así. Les platico un poco en el capítulo. Los norteamericanos, los gringos, lo celebran el día que se dio la anestesia, la primera anestesia general. La OMS, la OPS había propuesto un día en donde se celebra a quien descubrió el vector de la fiebre amarilla, que por cierto es un médico cubano, y nada, en España se ha puesto recientemente la idea de que se haga un día del médico en torno a las fechas relacionadas con la pandemia de COVID. Esto es muy reciente, ¿no? Por cierto, en Estados Unidos se oficializó el Día del Médico 60 años después, hasta 60 años después hubo un Día Oficial del Médico. Pero nos da muchas cosas para reflexionar. Las redes sociales se llenan de memes, algunos incluso hasta chuscos, de los héroes de bata blanca, de estos personajes persiguiendo la muerte, de estos casi deidades, ¿no? Que en realidad habría que pelear un poco contra eso, porque me recuerdo justo en las redes sociales, algún exalumno de nosotros que ahora vive en Canadá y publicaba: ni héroes ni víctimas, somos profesionales con honorarios honrosos, ¿no? Y entonces
tenemos las dos visiones de esta parte de la medicina. Los médicos quizá tenemos que trabajar mucho porque el sistema de salud no ha permitido tener los suficientes profesionales para atender a la población general, o, copiando el modelo gringo, mientras más trabajes, más ganas, ¿no? Deberíamos de tener sistemas de salud más sólidos que dependieran menos de las personas y pasaran más por los procesos. Así, los médicos seríamos menos indispensables. Y no es que no queramos asumir un papel social importante, lo tenemos, claro. Es que la salud de la población debería ser lo principal. La función médica está centrada en el paciente. El que quiera publicar mucho y escribir mucho sobre un tema podría ser un científico básico, un biólogo, un químico, un físico. El que quiera trabajar mucho en redes sociales, como dice Stila, pues podría ser un publicista, podría ser alguien que hace películas o cintas. El médico es el que ve al paciente, y eso hay que recordarlo. La esencia del médico es el paciente, ¿sí? Yo sé que hay médicos que publican mucho, yo sé que hay médicos que hacen mucha presencia en redes sociales, hay médicos que hacen medicina pública, que esto es muy importante, pero al final del día la esencia del médico es el paciente. Entonces el Día del Médico nos debe de recordar también esta función que tenemos en la maquinaria social de nuestro país, ¿no? El bienestar del paciente depende de varias cosas, y entre ellas del actuar del médico, y hay que acordarnos que el actuar del médico depende de muchas cosas, depende de muchos profesionales de la salud, depende de una cadena de procesos que se deben llevar a cabo para que lo que nosotros hacemos con el paciente tenga los mejores resultados. Entonces también hay que recordar que solo somos parte de un engranaje que está en función de que el paciente mantenga su salud o reencuentre su salud si la ha perdido. Muchas cosas que meditar con esta celebración del Día del Médico. Por supuesto, felicidades a todos los médicos que verdaderamente tienen al paciente centrado en su práctica diaria. Felicidades a todos los que tienen, felicidades y reconocimiento a todos aquellos que tienen jornadas largas y trabajos complejos. Verdaderamente hay gente que es casi heroica en sus jornadas, en sus trabajos, en sus intenciones de ayudar a los pacientes, no lo dudo. Y no olvidemos que nuestro principal motivo de ser, es que los pacientes estén mejor. En la medida que trabajemos juntos con el personal paramédico, en la medida que logremos que la salud de los pacientes, de la población, sea mejor, seremos mejores médicos. Gracias por ese espacio, es un gusto siempre platicar con ustedes. Gracias a Montfort y a todo el comité editorial que nos permite expresar estas ideas.